Gentil auditorio de Radio Voz TV, buenas tardes. Es grato poder, desde este espacio, poder enviarles el mejor de los saludos en esta ocasión, con la dicha, con la oportunidad de saludar a un entrañable amigo, nacido en Las Chuapas, al licenciado Jonathan López Sánchez. Jonathan. Martín, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al auditorio que te sintoniza. Quiero reconocer públicamente en tu programa, en tu espacio, tu trayectoria, la de tu equipo, y para mí es un honor y un sueño, a lo mejor desde niño, que alguien tan importante de los medios aquí en Las Chuapas, de mis Chuapas, me pueda dar hoy la oportunidad de manifestar mis ideas y de expresar pues algunas cosas que andamos haciendo. Gracias, Martín. Precisamente porque Radio Voz TV se convierte con ese lema de tribuna para todos, tribuna de todos, Radio Voz TV, tribuna de todos. En esta ocasión les describo a ustedes que Jonathan López es director de Impulso Político Electoral y bueno, es oriundo de Las Chuapas, Veracruz, un joven con una formación partidista muy significativa que en este momento está trabajando en una proyección a nivel estatal, atendiendo temas de la agenda política electoral que ya empezó prácticamente ahora en septiembre y que bueno, va a repercutir finalmente hasta en este municipio de Las Chuapas, todos los 212 municipios también, toda esta actividad electoral. Pero Jonathan, creo que vamos a empezar por donde debiéramos empezar, en este caso, la actividad que se viene. Háblanos un poco de la visión de qué actividades empezamos ahora en septiembre respecto a las elecciones 2021. Bien, septiembre como tal fue el punto de arranque para el proceso electoral federal. El proceso electoral federal, como sabemos, a partir del 2014 hubo una homologación de los calendarios electorales en toda la República. Eso ha permitido que tener en fechas específicas elecciones concurridas. Lo que compete a Veracruz, particularmente en una elección federal, es diputados federales. Sí. Tenemos que esperar el momento del proceso electoral local, que arranca formalmente el 6 o 7 de enero, que va a ser la fecha que va a convocar el OPLE, y es donde oficialmente vamos a tener el arranque del proceso electoral local, donde vamos a definir ahí propiamente diputados locales y presidencias municipales. Eso es lo que compete en los dos calendarios en el proceso de las elecciones y el proceso electoral que se viene. En otros estados va a haber elecciones a gobernadores, van a ser 15 estados que tienen elecciones a gobernadores. Aquí Veracruz particularmente no va a ser el caso, pero sí vamos a tener una elección federal en el ámbito de los diputados federales que van a estar presentes en la boleta. ¿Cuántos alcaldes se estarían eligiendo a lo largo y ancho de Veracruz? Bien lo mencionaste, son 212 municipios que van a estar encabezando alcaldías municipales, presidencias municipales con candidatos. Lo interesante ahí es la aprobación de los nuevos partidos políticos que tienen un juego fundamental en esta elección. Tenemos los 7 tradicionales que habían, los 7 con registros federales, 4 locales nuevos, todos por Veracruz: Podemos, Unidad Ciudadana y Partido Cardenista. Y el Tribunal Electoral Federal la semana pasada ya dio el fallo a favor del registro de redes sociales progresistas, Fuerza Social, que es CATE, y me falta uno por ahí que se me está escapando. Redes sociales, Fuerza Social Progresista y... Se llama Encuentro Social. Encuentro Solidario, ahora cambió su nombre así. Es la misma estructura, pero por tema del registro nuevo es Partido Encuentro Solidario. Es la misma estructura en Partido Encuentro Social. Te agradezco muchísimo porque finalmente, al final, era PES y seguirá siendo PES. Seguirá siendo PES por las iniciativas. PES, no confundamos con PES, aquel ser acuático que bueno, ya estando pescado es diferente, ¿verdad? No, pero bueno, perdón por la broma, estamos tratando un tema así serio, desde luego, pero bueno, dicen que sonreír no cuesta nada y que si no bromeamos nos amargamos, así que aprovechamos este Adelante, lado, claro que sí. Bueno, quiero comentarles en esta pausa que Jonathan es oriundo de Las Chuapas,
Él describe a sí mismo como uno de sus grandes orgullos ser nativo de las Chuapas. Tiene una trayectoria de más de una década en el ámbito político y electoral. Desde luego, como todo joven, tú sales de aquí de las Chuapas, o bueno, platícanos Sí. cómo sales, cómo rompes el cascarón, cómo extiendes tus alas, cómo sales de las Chuapas a otros lugares. Bien lo expresaste, Martín. A mí siempre me da orgullo manifestar mi lugar de origen, las Chuapas. Mi raíz, mis papás, al igual que yo creo que muchas familias de las Chuapas, es una familia formada en el auge de las Chuapas como población. ¿A qué me refiero en esto? Como fue dándose el crecimiento de las Chuapas, hubo gente de Oaxaca, de Campeche, de Tabasco, de otras partes que llegaron a formar parte de la sociedad chuapense. En mi sentido particular, mis papás son oriundos de Unión Hidalgo, Oaxaca, entonces les toca llegar hacia acá, hacia las Chuapas, por el tema del magisterio. Yo, el primero de 3 hermanos, pues me toca ya crecer, o sea, desde el embarazo de mamá, pues nacer y sentirme de las Chuapas, ¿no? En ese sentido, yo me encuentro en la total comunión y comparto total el sentimiento de ser chuapenses. Creo que en las Chuapas siempre había un mensaje negativo o hay una perspectiva que a veces no es tan buena, pero luego manifestar soy de las Chuapas también hay que hacerle contrapeso y hacerle ver a la sociedad, a Veracruz, a México y al mundo que los chuapenses estamos listos para cualquier cosa. Entonces esa forma de manifestar que soy oriundo de aquí me da mucha alegría por eso, con ese propósito. Gracias a Dios, al trabajo de mis papás, y tuve la oportunidad de salir a estudiar a la ciudad de Jalapa. Yo soy orgullosamente de la Universidad Veracruzana, la Facultad de Derecho. En la Casa máxima de estudio de todos los veracruzanos. Sí, así es, un honor poder estar ahí, que ese sea mi alma mater. Y dentro de a mí siempre me interesó el ámbito electoral, las elecciones, pero desde la perspectiva profesional y lo que es la organización y llevar a cabo toda una elección. Me fue envolviendo la vida estudiantil política y eso derivó que yo mis servicios y mis prácticas profesionales las pudiera tener oportunidad a través del magistrado Gregorio Valerio de estar ahí en el Tribunal Electoral. Me tocó una elección interesante siendo becario ahí y particularmente es donde existe mi primera relación con un partido político. No era mi intención, pero se dio a través del órgano donde yo estaba. Ahí es donde recibo una invitación del Comité Estatal del Partido Verde para formar parte de la dirigencia estatal. Como joven me tocó entrar a los 21 años sin padrino político, sin otra cosa que fuera mi deseo de aprender y mi capacidad por hacer las cosas. Recibo la confianza de Juan Eduardo Robles Castellanos, que era el presidente en ese tiempo del partido. Entro en la Secretaría de la Juventud, esa era mi cartera, mi nombramiento estatal. A los 21 años. A los 21 años, Martín. Y perdóname la interrupción. No, adelante. Y ofrezco disculpas por haber interrumpido esta narración. ¿Sabe por qué quise interrumpir? Por la cuestión de que él está hablando de que ingresa sin padrino político alguno, que le interesó la política, pero más importante, nunca descuidó los estudios. ¿Y por qué lo describo? Porque finalmente licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, pero nunca tampoco descuidó la prosecución de sus estudios. En este caso cuenta con estudios superiores y diversos diplomados, diversos estudios. Finalmente se especializa en Derecho Electoral y Marketing Político. ¿Qué te llevó a decidir por esa especialidad? Creo que el partido me dio la posibilidad de estar más a fondo con lo que es direccionar campañas políticas. Nos tocó estar a lo largo y ancho del estado de Veracruz, revisando perfiles políticos, revisando rentabilidad electoral. Y cuando yo dejo corto mi relación con el partido político después de una trayectoria de 6-7 años, que ese mismo partido político me dio el empuje para irme al Congreso del Estado y aprender sobre temas legislativos, constitucionalidad. Después de todo eso, yo a la par seguí llevando mi preparación. ¿En qué sentido? En que a final de cuentas los nombres, los cargos o los periodos se terminan. Y uno tiene que tener la responsabilidad de estar vigente. Y vigente sí en el estudio,
pero también en el servicio profesional. Es cuando, a final de cuentas, decido tomar mi formación y emprendo mi despacho consultor, que va dirigido completamente a ofrecer ese servicio electoral, constitucional, legislativo y de gobierno. Y es todo un equipo, pero lo que llama aquí la atención, amable auditorio, un edificio, incluso una vivienda modesta, no lo puede construir una sola persona. Hace un momento, fuera de cámara, fuera de cuadro, como decimos, conversábamos un aspecto que el político más carismático, el político más elocuente, el candidato, aún con todos los principios que pueda compartir con su electorado, no logra ganar una elección si no existe el andamiaje, como le llamamos en términos de albañilería, aquí una estructura. Bueno, justamente esa estructura que tú acabas de describir de un despacho de consultores políticos, todo un gran equipo, pues finalmente reitero, un político sin una estructura, ¿hacia dónde se enfoca? ¿Hacia dónde va sin estructura? Yo creo que el despacho consultor, impulso político electoral, nace de eso, de la transformación a lo que va dirigido la política. Bien hemos sabido que la política se ha ido transformando, la sociedad ya no es igual, el ciudadano ya no es igual, las necesidades ya no son iguales. Lo que cada quien hemos aprendido desde el ámbito o la analogía que queramos hacer en todos los sentidos es que cada vez se va profesionalizando más todos los aspectos de la vida. Cada vez es más importante que la persona que sea capaz de construir un edificio esté profesionalizado, especializado en lo que está haciendo. Un médico también, un médico general, no se queda en eso, abunda, sigue estudiando, se sigue preparando. ¿Por qué todos esos ámbitos son tan notorios y respetables que se vayan profesionalizando, transformando para bien? Y la política a veces pensamos que no es necesaria. Por eso el despacho surge de una necesidad y de una respuesta también, porque al final de cuentas, como buen gobierno hay que estar capacitado, como buen diputado hay que estar capacitado, pero sobre todo como buen aspirante a hacer todo eso, antes de ser diputado y antes de ser presidente, eres candidato, un candidato tiene que estar preparado a eso. Impulso Político Electoral surge como un grupo de especialistas. Soy la cara, soy el que encabeza, tengo el honor de dirigir, pero Impulso Electoral está formado por abogados litigantes, especialistas en tema de constitucionalidad, está especializado en asesores de imagen, fotografía política, video y publicidad política, con una trayectoria de años. Tengo el honor de poder conocer a compañeros que se han sumado a este proyecto. Tengo compañeros también en Impulso Político que se encargan de un dato muy importante, la percepción social, estudios de investigación, de mercadeo, marketing. Marketing viene de mercadeo, marketing político es lo mismo, mercadeo político. Sí. Cuando vemos que una empresa privada va a hacer un levantamiento de opinión para ver su estudio de mercado, si es viable su producto, en política se hace lo mismo. Se hace gracias a nuestros encuestadores, que tenemos encuestadores premiados a nivel internacional, compañeros que han recibido galardones, premio Grit en Washington, personas que están con nosotros ahí presentes y que forman parte de este equipo. Lo que hacen es un levantamiento, una percepción de imagen. Fusionamos las ganas, el compromiso y creo que el valor principal de dignificar la política. La política la vemos y la criticamos. El INE hace un levantamiento de encuesta, una encuesta nacional de percepción ciudadana, donde los datos no son sorprendentes. Pero ¿qué nos dicen los datos? Estamos hartos de los políticos de siempre y estamos hartos de los partidos políticos. Es por eso que quizás mucha gente que está participando activamente a favor de un grupo o de alguna organización, lo primero que dicen, lo habrá escuchado usted, amable auditorio, es que yo no soy político. O sea, están desarrollando una actividad política, pero niegan como tal ser políticos. Nos avergonzamos de ser políticos, nos avergonzamos de la política. ¿Es esa percepción? Sí, la percepción es esa. Hay altos niveles de desconfianza. Pero ¿por qué el señor que nunca ha sido político ahora cómo pretende dirigir un ayuntamiento si él es comerciante, si él es zapatero, si él...
Y esos niveles de desconfianza caen también en una situación ambigua y que provoca que nuevos liderazgos no se desarrollen. Es muy conocido por todos que la política es sucia, que la política es mala, que la política tiene que ver con malos entendidos, pero esta parte de nosotros es como una parte cualquiera de cualquier ámbito profesional. Vamos a dignificar una profesión, vamos a dignificar tener, a final de cuentas, nuestros diputados, presidentes y todos son reflejo de la misma sociedad que representa, son representantes del pueblo. Esa es la raíz etimológica de la democracia, ¿no? Y nos damos cuenta que el reflejo no está mal, o está peor de lo que la ciudadanía pretende. Sí. Hay que cambiar el vicio de los políticos y el hartazgo social de los partidos políticos y los actores políticos, pero hay que cambiar también la perspectiva ciudadana, ser mejores ciudadanos. Política es desde yo barrer el frente de mi casa. Esa es una política pública. No necesito que pase limpia pública a barrerme el frente de mi casa. Esa es parte de una civilidad que nos va a conducir a mejores ciudadanos y por ende mejores actores políticos. Yo hago política todos los días. Mi vecino hace política todos los días. ¿Cómo puede describirse esa acción política que desarrollamos usted y yo, tú y yo, él, aquellos? Vaya la conjugación de los verbos, ¿no? Sí. Yo hago política, tú haces política, él hace política. Es en el diario, en el ejercicio cotidiano, ¿verdad? Es común, es algo que ni siquiera lo queremos ver. Lo que está mal no es el concepto, es la percepción entre nosotros mismos, de que, es político, seguro es deshonesto, seguro es ladrón, seguro es ratero, seguro me va a mentir. Es una percepción social. Cuando hemos logrado, por eso uno de los valores democráticos del despacho, uno de los valores del eje rector de cómo nos dirigimos y cómo nos manejamos, es dignificar una profesión, dignificar una cultura, dignificar un valor cívico. Cosas que para mucha gente puede ser insignificante, el saludar a la bandera, el ser respetuosos con los lábaros patrios, el orgullo de cantar el himno nacional, cosas que desde ahí vamos perdiendo. Si desde la escuela que no tenemos, desde la primaria que no tenemos una formación, se va debilitando, ¿no? ¿A qué llegamos? A ciudadanos que me da igual tirar la basura en la calle. O sea, no hay un arraigo civil y no hay un arraigo político que te lleva y te conduzca, que eso es política, eso es estar de la mano y eso es ser mejores ciudadanos y mejores actores políticos y mejores diputados. La vida realmente va a cambiar cuando la percepción de todos sea la misma, cuando el camino y el objetivo de todos sea estar mejor. Pues quien nos está expresando esta descripción, amigas y amigos, es el licenciado Jonathan López Sánchez, director general de Impulso Político Electoral Consultores. Su preparación como licenciado en Derecho, desde luego también con una especialidad en lo relacionado a lo electoral, Derecho Electoral y Marketing Político. Algo más importante aún, él fue becario en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. ¿Por qué esta descripción? Porque todo ello nos permite aprovechar para preguntarle algo muy significativo. Fíjense que muchos han permanecido en cargos políticos, han sido regidores hasta 2 veces, han ocupado cargos, dígase director de Limpia Pública, director de Panteones luego, director, o sea, cada quien conforme su percepción, cada quien conforme su posibilidad, pero no deja de hacer política todos los días. Bueno, en este caso, la política puede ser una carrera. La política, uno puede profesionalizarse día a día, licenciado Jonathan. Sí, la forma de hacer política, entendamos que la hacemos todos, ese sería el punto inicial, ¿no? Pero el profesionalizar es, más allá de ocupar un cargo, entender que no necesariamente se necesita eso, llegar a un cargo público para seguir ejerciendo una labor ciudadana y una labor política. El querer estar de puesto en puesto, pues ya se entiende que es otra cosa.
A final de cuentas, si la ley lo permite, yo no puedo criticar nada que esté en contra de la ley. Claro. Entonces, si dentro de un marco legal, que es parte del marco legal, en este caso el derecho electoral lo permite, adelante. Pero es ya cuando estamos cayendo en algo a viciar, en un tema viciado, que lamentablemente lo juzga la historia y la gente. Más lo que yo puedo opinar al respecto, creo que esos son los mayores juicios de los que tiene cada persona. Pero sí lo importante en este caso, ¿verdad? De que una cosa es la carrera política y otra cosa muy diferente es que usted, como decimos popularmente, quiera seguir lactando de la ubre del presupuesto público. Bueno, entonces, en ese aspecto, amable auditorio, es usted quien juzga, en ese aspecto es usted quien nos comenta, quien nos opina, pero bueno, retomando nuestra temática, Jonathan, nuestro invitado en esta ocasión en Radio Voz TV, Tribuna de Todos, en algún momento estuvo laborando como asesor del diputado Eduardo Robles Castellanos, quien en ese momento fue coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la 53 legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. En otras palabras, tener esa oportunidad, un chuapense, de ser asesor del coordinador de una bancada, pues desde luego tiene un gran significado. En este caso, a través del despacho que usted dirige, ¿qué actividades se están desarrollando con toda la experiencia que ustedes han adquirido? Hemos podido, la máxima principal de nosotros como equipo, como grupo de consultores, es seguir estando a la vanguardia y seguir estando al contacto permanente con el aprendizaje, con las nuevas necesidades, con lo nuevo que hay siempre. Lo que se va aprendiendo es parte de una formación, pero entender que hay que seguir aprendiendo, que uno nunca lo sabe todo y uno nunca lo puede presumir todo, es cuando es el primero que se va a equivocar. Yo creo que voy a compartir las palabras que en su poema Antonio Machado bien comenta y que Serrat la cantó muy bien: se hace camino al andar, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sobre esa filosofía comparto gratamente con los maestros Machado y Serrat. Es lo mismo, vamos haciendo camino al andar. El permitir, el tener la oportunidad de haber estado en el Congreso del Estado en la 62ª legislatura, nos dio un panorama mayor sobre un tema particular del marco legal legislativo, de la iniciativa de una ley, del proceso de una aprobación de una ley, de cómo una ley sirve de verdad y cómo una ley de verdad se queda como letra muerta. Toda esa facultad que pudimos ir adquiriendo y que actualmente la ofrecemos a través de un servicio particular, nos ha permitido llegar a puntos como más específicos y permitir tener una agenda legislativa como propuesta para cualquier interesado, como diputado local o diputado federal, en tener una agenda vanguardista, una agenda especializada y una agenda específica sobre temas a los que quiera llegar a apuntar en su municipio, en su distrito. Si tiene un tema de interés de salud, tenemos los especialistas que pueden adecuar una ley, buscar una homologación o buscar crear una iniciativa propia para que él, cuando tenga la intención de crear una ley en este tema de salud, vaya a lo específico y a lo necesitado. Si quiere igualmente económica, pública, de seguridad pública, económica, estamos trabajando siempre para poder ofrecer alternativas reales, no letras muertas, sino iniciativa de leyes que se puedan llevar a cabo. Hay muchísimas leyes que se promulgan a diario en cada sesión del Congreso del Estado. Así es. Y nos damos cuenta de cuántas son leyes muertas. En derecho se llama derecho positivo no vigente. ¿Qué significa eso? Que es un derecho positivo que está presente, pero no es vigente en el sentido de que no resuelve una necesidad actual. La parte de nosotros, el poder haber adquirido una experiencia, el poder haber vivido un proceso en el Congreso del Estado, nos da una visión de saber que lo que necesitamos tiene que ser algo productivo. Ese aspecto que bueno, podemos conocerlo a través de
de un profesional que nos está exponiendo esta cuestión. Muchas veces desconocemos cómo trabajan los diputados. Son un total en el Congreso del Estado de 50 diputados. Sí, 30 por mayoría relativa, que son los 30 distritos que comprenden los distritos locales de Veracruz, y 20 comúnmente llamados plurinominales, que es el término por ley, es representación proporcional. Fíjense que mencionábamos de los 50 diputados, de ellos 30, como dijimos, representan a cada distrito. 20 son por representación plurinominal, solamente recalcando lo que dice el maestro Jonathan. Bueno, uno de los aspectos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su campaña enfatizó es la desaparición de los plurinominales. ¿Qué opinión le merece este tema generalmente espinoso? Controversial. Controversial. Hay algunas políticas públicas dirigidas del presidente de la República que se entienden, que se valoran, que se aprecian. Hay otras que yo creo que lo natural en mi persona y lo que creo que cada persona debe hacer es ser crítico. Crítico no de juzgar y de mandar todo hacia un lado a la negatividad, sino crítico en el sentido analista. Sí. Este tipo de propuestas, yo sé que por el concepto que hay el mal concepto que hay de política, pues en percepción pareciera algo que dices, no necesitamos a los plurinominales, son más gente que vive o se hace millonaria, multimillonaria, por el registro, por el recurso público del pueblo. Ahí van todos nuestros impuestos, el ISR y todo, a diputados que nosotros lo vemos comúnmente como diputados parásitos. Pero entiendo que dentro de un marco legal, si está presente, es permitido legalmente, ¿no? Ante eso no voy con ninguna contradicción, sino simplemente tenemos que recapacitar si de verdad es un valor agregado a una vida democrática que necesita Veracruz y necesita México, o de verdad es un punto de lastre para la sociedad y para los recursos y las arcas de las finanzas públicas. Yo creo que vamos a llegar a un tiempo determinado donde vamos a poder saber si estamos contra una propuesta viable y correcta o si tenemos que buscar una modificación que termine con todo eso. Y la pregunta, porque rigurosamente acaba de desarrollarse una elección en el estado de Coahuila, también en Hidalgo, son dos entidades, pero resulta que los primeros resultados empezaban a dar ya por ahí de la tarde un total de 14 diputaciones para el PRI. Eran un total de 16 distritos, 16 diputados que debían elegirse. Bueno, finalmente el revolucionario institucional se llevó cargo completo, las 16 diputaciones. Y en determinado caso, pues resultó que ahora sí era necesario la diputación plurinominal, sí era necesario que Morena tuviera una representación proporcional, que el Partido del Trabajo, que el Partido de la Revolución Democrática, que Acción Nacional, que Morena y un partido de reciente creación, UDC, en esa entidad, pues sí tuvieran representantes plurinominales. En este caso, ¿cómo se ve venir para los demás estados? ¿Va a continuar en este caso la representación de diputados? Sí, el caso de Coahuila e Hidalgo, las personas que nos dedicamos a la tendencia de números, a la probabilidad y que estamos dentro del análisis político, era algo que se veía venir. Particularmente nosotros dentro de nuestra proyección en el pulso político electoral, que aunque no teníamos cliente en Coahuila, nosotros teníamos proyectado 13 de 16. Y a lo último la sorpresa de nosotros fue que vimos, creo que del país entero, de que el PRI se llevó los 16 de 16. Y ahí mencionamos la importancia de los plurinominales, el contrapeso del Congreso del Estado de Coahuila para la oportunidad de que los demás partidos políticos tuvieran representación también. Ahí es donde caemos en la importancia de saber si de verdad sirve un plurinominal o de verdad es algo que perjudica, ¿no?
Yo creo que desde ese asunto o esa particularidad se vuelve un tema necesario. Hay un dato muy importante que fue característica particular de esta elección. Fue una elección en pandemia, una elección dentro de un reglamento sanitario diferente, con una nueva propuesta, particularmente hubo una urna electrónica. Sí. Te voy a abundar un poquito más sobre el tema. Sí, por favor. La urna electrónica fue una propuesta por parte de los órganos electorales para la elección en Coahuila y en Hidalgo. Es una urna, nos familiarizamos en el sentido de que es una urna como una computadora que nos permite emitir el voto sin que sea un voto físico a través de una boleta. Pasaba que se hacía una fila, tratando de guardar la sana distancia, pasaban ante la mesa de los funcionarios de casilla, no había una presentación como tal de la credencial del elector, simplemente se le enseñaban sin tocarla, el presidente anunciaba quién era el votante, lo buscaban en el listado nominal, se aparecía, adelante, y le pedían que tomara su posición en la mampara, que en este caso era únicamente la urna. Sí. La urna electrónica. La urna electrónica te manifestaba como si fuera una tablet, donde te tenías opción de elegir el voto, el partido al cual querías votar, y te imprimía un boletito que tú lo podías ver a través de un cristal. Entonces te permitía, tú has votado por tal partido, te manifestaba tu voto y de ahí se caía en un depósito. Esa fue la innovación de las elecciones ahorita de Coahuila y de Hidalgo, unas elecciones bajo un contexto de pandemia. Fue una especie de ejercicio, porque a final de cuentas el proceso electoral que se viene para el próximo año es muy amplio, toda la República va a tener elecciones. Hasta que no haya una vacuna que esté contrarrestando al COVID-19, estamos bajo un contexto de un rebrote latente, ¿no? Entonces hay que esperar muchas definiciones, muchos conceptos, hay que esperar muchísimo los tiempos que se acomoden. Incluso la elección del 3 de noviembre de Estados Unidos tiene muchísimo que ver en la burocracia de los permisos de la OMS a la vacuna de los rusos, que el canciller Marcelo Ebrard anunció que esa puede ser la más viable para que sea la aplicada a los mexicanos, pero por cuestiones burocráticas internacionales todavía están ahí en un proceso de aceptación, ¿no? de tener todos los requisitos que pide la Organización Mundial de la Salud. Entonces estamos hablando que tuvimos unas elecciones, un antecedente de unas elecciones en pandemia. Otro dato importantísimo de estas elecciones es de que el abstencionismo pasó más del 50%. Votó muy poca gente en estas elecciones. Estamos hablando de que, no tengo los datos precisos, pero Coahuila creo que alcanzó el 39% sí, únicamente de participación ciudadana. Es una situación que se tenía prevista por ser elecciones en pandemia, pero sí es una situación preocupante. De hecho, se hablaba en los primeros conteos de que solamente se había logrado una participación apenas superior al 30% del padrón, del listado nominal, sí, ¿es correcto? Padrón electoral. Del padrón electoral. Finalmente, refleja una muy escasa participación ciudadana. Bueno, ahora una cuestión, ¿qué tanto nos impactaría a México como país la elección más cercana que viene, en este caso la de los Estados Unidos? ¿Cómo repercutiría? La relación internacional que hay del presidente de la República, López Obrador, con Donald Trump ha sido cordial. Yo creo que en un inicio se pensaba que iba a haber un choque ahí de personalidades, de políticas, pero recién entrando Andrés Manuel, los tratados internacionales, principalmente de los aspectos comerciales, fueron respetados, fueron acordados como se venían llevando con el anterior gobierno. Entonces, yo no veo fricción ahí. Puedo más que nada partir de lo que suceda en Estados Unidos. Donald Trump ha anticipado que si él pierde las elecciones, va a haber un fraude electoral, que es la única manera en cómo puede perder. Biden, que es su contraparte, su adversario en esta contienda electoral, ya tuvieron 2 debates presidenciales. Curiosamente ha logrado un poquito de mayor conexión, tienen muy claros los bandos, ¿no? En ese sentido,
no sé qué vaya a pasar, porque si dejan a la voluntad de las personas como debe de ser la manifestación del voto, puede haber mucha controversia. ¿Quién sabe qué vaya a pasar como tal? Si el proceso sea un proceso limpio, si sea un proceso muy enredado, que lleve muchas cuestiones de tribunales. Y yo creo que así como estamos nosotros a espera de lo que vaya a pasar en Estados Unidos y de lo que se vaya a resolver y de lo que se desate después de eso, creo que la perspectiva es universal. Todas las cosas están de cierto modo y de cierta medida detenidas y bajo los reflectores de lo que suceda en la elección de Estados Unidos. Entonces hay que esperar, hay que ver, y muchas cosas pueden pasar. Yo espero, soy positivo, que para bien, dentro de ellos el tema de la vacuna, y que tengamos ya una pronta solución eficaz ante esta pandemia que ha sido un desastre en temas de salud, pero sobre todo un tema de desastre económico. Es la peor crisis económica desde 1929 en Estados Unidos, que afectó a todo el mundo. Si nosotros lo vemos reflejados en microeconomía, con la señora en la tiendita de la esquina, con el carnicero, dimensionémoslos a macroeconomía, los tratados internacionales, China, el comercio, la globalización, este rezago económico que las potencias creen poder contrarrestar o estar a la par dentro de 2 años. Ahora un país como México, que está con una transición de gobiernos, con nuevos proyectos económicos, con la refinería y con situaciones así, yo creo que este lastre económico de lo que acaba de pasar en este 2019 ha sido tan desastroso que economistas, especialistas en el tema, prevén que sea una crisis que dure más de 10 o 15 años para lograr tratar de sobreponernos. Van a cambiar muchas cosas durante esta pandemia. Quizás no se puedan hacer tantas reuniones, la campaña de tierra, como comúnmente le llamamos, no se haría, no habría mítines, no habría reuniones multitudinarias. Viene la campaña de aire, la campaña publicitaria a través de redes sociales, a través de tantos recursos de las redes sociales fundamentalmente. ¿Qué perspectiva tiene nuestro entrevistado y pues desde luego fundador y director del despacho consultor de servicios Impulso Político Electoral? ¿Qué perspectiva tiene acerca de la campaña que viene, de la promoción de los candidatos? La visión que tenemos, creo que en todos los ámbitos es igual. Vimos a la gente migrar hacia Facebook por la necesidad de poder expresar una venta, el comerciante, el que ofrecía un servicio, todos mudaron a Facebook, a las redes sociales. ¿Qué ha permitido esto? Que al no tener un contacto físico estemos digitalizados. Por lo tanto, la política y las campañas políticas que se vienen son las más importantes en toda la historia, tecnológicamente hablando. Toda la gente tiene la necesidad de estar. Antes, Facebook se volvió una opción para el candidato, decir, pues es que un like no es un voto. Tiene mucha razón. Pero es mucha cuestión de tener que es un espacio, una vía de comunicación, un canal de comunicación. El candidato o la persona que no lo tomaba con la seriedad para proyectar imagen, trabajo, resultado, no tenía la capacidad de comunicarse. Y una capacidad de comunicarse en política es fundamental. Sí. Una persona decide, muchas veces dicen los especialistas en neuromarketing y neurociencias, que la votación deriva de un 85% de una capacidad y una decisión emocional, no racional ni analítica. ¿Qué quiere decir esto en palabras más sencillas para que lo entendamos todos? De que la gente decide a la hora de votar si me cae bien o si me cae mal, por empatía. No decide porque dice, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador con esa propuesta va a aumentar el Producto Interno Bruto a un 80%. No hay un análisis así, no es un asunto racional. Andrés Manuel tiene mucha razón, estamos cansados de los políticos de siempre, hartazgo social, y él significa la esperanza de México. Esa fue la idea empática con la que entró, y nos damos cuenta de que arrastra más un tema emocional. Las redes sociales ahorita se vuelven el canal permanente para comunicar y para expresar una imagen, un trabajo y sobre todo una intención. Hace años el rotulista ganaba, era la opción de rotular mantas, de llevar los mítines multitudinarios,
Desde luego el rotulista desapareció hace tiempo de ser el proveedor de los servicios de difusión. Hubo un momento en que también los periódicos fueron mermando por los altos costos. Quienes hemos ejercido periodismo, en este caso tengo la dicha de ejercerlo desde hace casi 30 años, finalmente los costos de producción de un periódico son bastante elevados, a diferencia de las redes sociales que prácticamente me permiten reducir ampliamente los costos. ¿Cómo ve los medios impresos en la próxima campaña política? Los medios impresos van, como yo siento, en muchos aspectos, significan una parte importante. Yo creo que en algunos sectores donde aún no hay infraestructura tecnológica, donde se cuente y sea viable la posibilidad de acceder a redes sociales o a internet, que lo estamos viendo en casos incluso ahorita de la educación a distancia, vemos que sigue siendo una realidad. No significa, yo creo que sobrevive y existe, sí, por la necesidad que significa. Igual, los medios impresos siguen estando presentes, a lo mejor no con el mismo impacto, claro, pero estamos viendo actualmente que periódicos de renombre nacional e internacional están presentes físico, pero también digitalmente, ¿no? Nos damos cuenta que una cosa va de la mano, no podemos cerrar una puerta y enseguida abrir la segunda, ¿no? Es un paso, es una transición. Creo que estamos en ese momento de vivir una transición y a lo mejor la próxima generación ya nos toque que sea completamente digitalizado, o quién sabe. Las modas, dicen, regresan. En este caso también el flujo y el manejo de la información siempre está dando vueltas. Así es. El periodismo impreso, el que cree que está muerto está equivocado. Está equivocado. Dicen que más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Bueno, aquí la temática muy fundamental es porque finalmente hay aspectos tradicionales de hacer campaña que sin lugar a dudas sí van a tener repercusión en lo económico, en diversos aspectos. Pero bueno, amplio el tema con Jonathan, nuestro invitado especial, chuapense, nativo chuapense. A los 21 años prácticamente empieza a participar en un partido político, es el Verde Ecologista. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de qué te deja, qué te da, qué traes, en fin, el Verde Ecologista, qué formación te da, qué te deja para la posteridad. Háblanos de esa, no puedo, ¿cómo se llama? Disasociarlo, no puedo separarlo. No, claro que no. Yo creo que el partido que sea, por esencia, estatutos, formación, ideología, todos tienen una buena intención. Así es. Depende de nosotros, nuestra vida política, nuestra participación partidista específicamente, va a hablar porque es un tipo de agrupación política, es lo que habla bien de la labor y de un trabajo de un partido político. En este caso, yo agradezco mucho la formación que me dio el Partido Verde, porque el partido me dio la oportunidad de entrar y estuve en un partido y en un cargo que era a nivel estatal, una dimensión estatal en la cual nos tocaba ver desde el sur del estado, las Chuapas, hasta el norte, en Pánuco, la viabilidad de candidatos, proyectos viables, partidos, personajes que tuvieran la intención de que fueran compatibles con la ideología del partido. Yo al partido le debo mi formación en el sentido que me aventó al ruedo. El Partido Verde se caracterizaba o se caracteriza por darle mucho espacio a los jóvenes. Sí. Nos aventaban. Entonces yo estaba como secretario de Asuntos de la Juventud, pero en procesos electorales me decían, adelante, ahí está tu código, tu ley, capacítate, lee y te vas al órgano electoral a aprender. Eso fue la enorme puerta que me dio el partido, aprender sobre derecho electoral, estando como representante ante órganos electorales. 2, perfilando posibles candidatos, la viabilidad de proyectos políticos. Y 3, el marketing político que utiliza el Partido Verde. Utilizaban campañas con un fondo negro espectacular, donde decía pena de muerte a violadores y secuestradores. Era impactante, era llamativo, aparte era un fondo, para empezar era un fondo negro. Mucha gente nos decía, ¿pero por qué negro? Porque lo vas a ver.
A final de cuentas era dentro de una especialización de un marketing político que venía desde Estados Unidos. Tuve la fortuna de poder estar presente en muchos talleres, en muchos cursos, en la Ciudad de México, en ciudades importantes de la República, de especialistas en comunicación política. Yo lo que le debo al partido es esa parte esencial de mi formación, que el día de hoy me permite tener un servicio profesional privado, particular, pero con una formación que me llevó en esa estancia partidista y en un segundo plano la oportunidad de haber estado en el Congreso del Estado, porque yo entro al Congreso del Estado como asesor, pero dentro de un grupo legislativo de un partido político. Y desde luego, aparte de tener esa representación de la juventud en un partido político, desde una cúpula estatal, ¿qué otros cargos ocupaste en el Verde Ecologista? Mi entrada fue secretario de Asuntos de la Juventud, que fue mi cartera, pero estuve como representante de partido antes era el IEP, luego mutó a OPLE por la reforma, organismos locales, también estuve en el INE, en el IFE, fui delegado de la región sur, me tocaba, por ser oriundo de las Chiapas, me decían, pues te toca de Acayuca para abajo, ¿sí? Nadie quería venir al sur, pero yo encantado, porque se vale comercial, venía yo al mercado, me podía echar yo mis taquitos con Pedro, poder echar mi chocomil, mis blanditas con doña Elenita y recordar pues mi origen y mi infancia, ¿no? Que siempre fue estando aquí. Entonces, contento, a mí me tocaba que yo fuera el delegado de la zona sur del partido, ¿no? Posteriormente tuve un nombramiento a nivel nacional, me tocó estar como subdelegado nacional del Partido Verde para una elección en el Estado de México. Fue un momento muy importante porque convocaron a mucha gente especialista, mucha gente capaz, mucha gente inteligente, y yo me sentía ahí como ratón en laboratorio, en el sentido de que todo me llamaba la atención, todo me gustaba, de todo podía aprender. Tuve la dicha de que a mí me eligieran dentro de todos ese equipo que se hizo a nivel nacional, concentrados en la elección del Estado de México. El candidato a gobernador es el actual gobernador Alfredo del Mazo, y era una elección que era antes de la elección nacional, por lo cual el grupo político identificado como Grupo Atlacomulco era el cual estaba llevando esa elección, encabezándola con Alfredo del Mazo, y el haber convocado un equipo de especialistas a nivel nacional para aterrizarlos en Toluca nos habla de que los mejores se preparan con los mejores. Magnífico. Debo reenfocar que tu actividad aquí en el sur de Veracruz, en las Chuapas específicamente, se gana una alcaldía con un candidato desde luego por el Verde Ecologista, se gana una diputación local, si mal no estoy, también por el Verde Ecologista. Háblanos de esa etapa, háblanos de ese aspecto, por favor. Sí, a final de cuentas, dentro de la política a veces es muy claro el ego, los celos, son tipos de sentimientos muy particulares. Mi trabajo siempre ha sido profesional. ¿A qué me refiero con eso? Que lo voy a platicar más coloquialmente. Mi mamá pregunta, oye, hubo un evento y yo sé que tú a eso veniste, ¿por qué yo no te vi en los medios? ¿Por qué no te vi arriba? Me dice mamá, yo vi que estaba mucha gente sentada y yo no te vi. Y yo siempre le dije a mi mamá, es que yo no soy, parte de mi ego no es estar allá arriba, parte de mi sentimiento no es allá arriba. Mi trabajo es que yo desde abajo haya salido como tienen que salir las cosas. Entonces, en ese sentido soy demasiado discreto, demasiado meticuloso, demasiado organizado, y lo puedo resumir con una sola palabra: soy profesional. Parte de mi profesionalismo va que como mi cliente, mi acercado, mi relación, tiene que salir por lo que tiene que salir, no porque salga mi nombre ahí. Siempre ha sido mi trabajo. Las personas que conocen más a fondo mi trabajo, tengo esa dicha de conocer parte de tu trabajo. Sí, como en este caso con don Martín, pues usted entiende que siempre estoy tras bambalinas, ¿no? Así es. Amable auditorio, permítame hacer un paréntesis. Tengo la dicha, tengo la oportunidad de conocer parte del trabajo profesional de Jonathan. ¿Y por qué le digo? Si es un expertazo, no que valgas esa expresión superlativa, es un experto, es un profesional. Pero generalmente él
evita reflectores, su trabajo tras bambalinas y lo más importante, lo hace de la manera más eficiente. Creo que nos hace coincidir ese aspecto, que en nuestro trabajo no deben aflorar sentimientos, no debe sobreponerse una cuestión de egos, y bueno, en ese aspecto yo admiro. Igualmente, es mutuo, Martín, trabajo. es mutuo. No sé si algo no te he preguntado y quisieras destacar. Sobre todo me importa mucho destacar dónde podemos localizarte, cómo podemos contactar o sea, la persona interesada, cómo contactar bien el despacho. Gracias a Dios tenemos clientes, alcaldes municipales, diputados locales, prospectos a candidatos que oficialmente tenemos que esperar los tiempos para que formalicen las campañas, pero tenemos nuestro despacho ubicado en la Torre JB, piso 15, oficina F, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ese es el despacho clave. Nuestra página de internet en Facebook es Impulso Político Electoral Consultores, para que nos puedan seguir por ahí. Subimos datos de, por ejemplo, que el 50% de los jóvenes en Veracruz no votan, el grado de abstencionismo, la importancia de votar. ¿Por qué? Recalcamos mucho ese valor civil de ser partícipes de la votación y la vida pública y política de nuestros municipios y nuestros estados. Tenemos la fortuna de poder tener clientes en el estado de Veracruz, centro y sur particularmente es nuestra zona más fuerte, parte del istmo de Tehuantepec, y en el estado de Chiapas también tenemos clientes allá con los que hemos estado trabajando. Sobre todo la idea de que tenemos nuestro despacho, nuestro grupo consultor, nuestro grupo de especialistas, pero la intención que más nos mueve es que también, no tanto los políticos nos busquen, sino también la ciudadanía entienda el valor democrático y entienda la importancia de qué es manifestar una voluntad. Yo lo que hago es agradecer al auditorio que hoy nos presenta, que hoy nos está sintonizando, y sobre todo recalcarles que se interesen en la vida democrática, se interesen en participar en las elecciones, se interesen de formar parte de la planilla, se interesen de estar ahí, porque de esa manera es como nosotros vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a dejar de quejarnos en redes sociales, vamos a dejar de criticar al gobierno y vamos a ser los actores principales y los responsables principales de encomendar un trabajo que no es nada más del gobernante, sino de los gobernados. Es un trabajo de todos en conjunto, y yo quiero ver a las tropas mejor, quiero ver a Veracruz mejor y quiero un México mejor. Gracias, Martín. Un placer. Gracias por brindarnos su gentil atención, amable auditorio. Radio Voz TV, tribuna de todos.